Bienvenido a la casa del Señor, amén. Póngase cómodo en esta mañana. ¿Quién nos visita por vez primera? Levante su mano, queremos verle. Esta es tu casa, amada. Mis amados hermanos, esta es su casa. Esta es su casa. Shalom CCI es su casa, amén. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor por todos los que hoy nos visitan, amén. Diga conmigo, Señor, háblame en esta mañana. Habla mi corazón. Dígale, habla mi espíritu. Habla mi entendimiento, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Dígale, mi mente, mi corazón, Dios, mi espíritu están prestos para recibir tu palabra, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Hace un tiempo escuché una reflexión que quiero utilizarla en esta hora para adentrarnos en esta enseñanza. Y fue precisamente acerca de un hombre sabio que junto a su aprendiz un día caminando llegan a un pueblo, y cuando llegan a este pueblo se dan cuenta que hay mucha ruina, mucha escasez en este pueblo. Y resulta que el sabio pregunta, pero aquí no hay bancos, aquí no hay supermercados, aquí ¿cómo hacen ustedes? Y una persona le dice al sabio, nosotros tenemos una vaca, una pequeña vaquita, todo el pueblo, y todo el pueblo depende de esa pequeña vaca. La vaca nos da leche, nos da queso, nos da mantequilla, y todos nos vamos turnando, y de allí es donde depende las finanzas de este pueblo. Resulta que esto impactó al sabio, y que cuando sale del pueblo, no muy lejos, le dice al aprendiz, regrésate y tira esa vaca por el precipicio. El aprendiz se queda sorprendido y le dice, pero ¿cómo vamos a quitarle la fuente de ingreso al pueblo? Y resulta que cuando el aprendiz hace esto, bajo la orden directa del sabio e insistiendo que lo hiciera, este hombre, el aprendiz, pasó años meditando y reflexionando. Se sintió culpable. Él dijo, le quité la fuente de ingreso a todo un pueblo. Esa gente se habrá muerto del hambre, no sé. Pero resulta que de tanto andar con el sabio, este hombre prosperó, el aprendiz. Prosperó. Y cuando ya tenía cierta abundancia, dijo, voy a regresar al pueblo y los voy a compensar por el daño que le hice. Pero cuando él regresa, se da la sorpresa que ya no era cualquier pueblo, era un pueblo con abundancia. Tenían bancos, tenían supermercados, tenían tantas cosas. Y él dice, pero ven acá, hace unos años yo vine aquí y encontré que todo esto estaba en ruinas. ¿Qué pasó aquí? Y alguien le dijo, es que nosotros antes dependíamos de una vaquita. Gracias a Dios esa vaca un día se fue sola por el precipicio y nos tocó despegar, nos tocó buscar ingresos, nos tocó buscar formas, nos tocó buscar estrategias para crecer. Entonces ya no dependían de una vaca, sino que dependían de nuevas estrategias. Hoy por hoy nosotros hemos aprendido a depender de una vaca. La vaquita que todos los días nos da, tal vez, o quincenal, nos da para nosotros tener desayuno, almuerzo y cena todos los días. Con esa vaquita nosotros de pronto pagamos el arriendo, pagamos los servicios. Pero la pregunta es, ¿será que Dios nos creó para nosotros depender de una vaquita? Depender de un ingreso, depender de pronto de un recurso limitado. ¿Cuántas personas hoy por hoy reciben su salario hoy y ya mañana están prestando para los transportes? Peor todavía, ¿cuántas personas trabajan tan arduo todos los días, pero no tienen tiempo para la esposa, para los hijos, no tienen tiempo para buscar a Dios, no tienen tiempo para nada, porque se han amarrado tanto a depender de una vaquita? La Biblia nos narra un acontecimiento
en Génesis, y quiero que vayas conmigo en esta mañana, si eres tan amable. Capítulo 2. Génesis capítulo 2. Versículo 15. Génesis 2:15. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la palabra del Señor. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? Y lo guardase. No dice las Escrituras que Dios creó el huerto para el hombre. Solo lo creó ¿para qué? Para que el hombre trabajara en el huerto. Verso que sigue. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Verso 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres ciertamente morirás. Póngase cómodo en esta mañana. Voy a ilustrarte este mismo texto a un acontecimiento presente y actual. Imagínate por un instante que usted tiene su finca. Diga amén, así sea por fe. Y en esa finca usted tiene ganado, tiene todo tipo de árboles. Usted tiene allí de pronto un criadero de salmón, ¿verdad? Y de pronto tiene un pequeño riachuelo donde pasan todo tipo de peces. Y en medio de toda esa abundancia, mucha tierra, demasiada tierra, usted ubica a una familia que usted ama mucho, usted quiere bastante. Y usted le dice a esa familia, puede ser un primo, puede ser un amigo, usted le dice: mira, compré esta finca, esta es mi finca, pero obviamente quiero que tú la cuides. Quiero que tú estés allí. Tú podrás comer todos los árboles que quieras. Si quieres, puedes desayunar salmón, puedes almorzar salmón, puedes cenar salmón. Nadie te lo va a impedir. Este es un espacio que tú puedes disfrutar todo lo que tú quieras. Puedes utilizar los caballos, puedes hacer todo lo que tú quieras. Es más, no te tienes que preocupar por los servicios públicos porque eso los voy a poner yo. No tienes que preocuparte por el dinero para el mantenimiento de esto porque eso lo voy a poner yo. Lo único que tú tienes que hacer es: cuídame el lugar, manténmelo limpio, bonito. Que no venga nadie por allí a usurpar lo que no es de ellos, sino que tú estés aquí, que tú me representes. Y que usted le diga a esa persona: lo único que te quiero pedir es que esa habitación, imaginémonos que esta sea una habitación, que en vez de una batería esté una cama. Y usted le diga: lo único que te voy a pedir es que esa habitación no lo utilices. Esa es mi habitación personal. Ahí estaré yo cuando venga con mi familia. Utiliza todo, menos esa pequeña habitación de 5x5. Eso es mío, eso es exclusivo. Utiliza todo lo que tú quieras, menos allí. ¿Qué pasaría si una vez que de pronto el dueño de esa finca, o sea usted, sale y la persona que usted deja al frente quiere entrar allí? O sea, no está mirando los caballos, no está mirando el desayuno de salmón, almuerzo. Quiere entrar al lugar donde usted le dijo: eso es mío. Resulta que cuando usted llega a su finca, usted va a entrar a su cuarto, a su habitación, porque eso es suyo, y se da cuenta que la cama está totalmente desordenada. El piso sucio, todo un desastre. Lo primero que usted hace es llamar. ¿A quién llama usted? Al que usted dejó al frente. Ven acá, lo primero que te dije.
Y cuando viene esa persona, le dice a usted, esto es mío. ¿Cómo se sentiría usted? Esto es mío, esto es mi cuarto, esto es mío. Esa es la actitud del hombre en estos momentos ante algo que tenemos que diferenciar y separar. Diga conmigo, espiritual y terrenal. Lo espiritual gobierna lo terrenal. ¿Qué es lo espiritual? Dios, aunque es espíritu, rige sobre lo físico. ¿Qué es lo físico? ¿Qué es lo terrenal? Todo lo que usted ve. Que la universidad, que el trabajo, que los servicios públicos, eso es terrenal. ¿Dónde está el problema de nosotros como seres humanos? Que nos enredamos en lo terrenal y descuidamos lo espiritual. ¿Qué es entonces lo espiritual? Buscar a Dios, pedir su dirección. Lo espiritual es saber cada día quién es Dios, buscar quién es Dios cada día. Acercarme a Dios no porque quiero más cosas terrenales. Entender que lo terrenal es pasajero. Entender que hoy estamos aquí, mañana no. Eso es lo terrenal, entender que mi vida tiene un límite de tiempo. Yo tengo actualmente 41 años, pero siempre pienso de que Dios bíblicamente dijo que el hombre viviría máximo hasta los 70. Quiere decir que después de los 70 ya es un regalo maravilloso. Ya es un regalo maravilloso. Entonces yo digo, tengo 41 hasta 70. ¿Cuánto me faltan? 29. Eso es lo que me hace hoy aprovechar el tiempo. Eso es lo que me hace hoy pedirle a Dios dirección, porque quiero dejar un legado, quiero dejar a mis hijos formados delante de la presencia de Dios. Si Cristo no ha venido, aclaremos eso, ¿verdad? Si Cristo no ha venido, quiero ser recordado no como un hombre que amó más lo terrenal que a Dios. Quiero, cuando hablen de Luis Escobar, quiero que hablen de un hombre que amó a Dios por encima de lo terrenal. Eso es lo que me hace entender que de pronto soy tan trivial en un mundo físico que hoy estoy aquí, mañana no lo puedo estar. Pero mientras que nosotros no entendamos el objetivo, el propósito de Dios, nos vamos a seguir enredando en la tierra. Y vamos a seguir buscando a Dios solo cuando hay problemas. Vamos a seguir buscando a Dios cuando tenemos deudas. Vamos a seguir buscando a Dios porque quiero un mejor empleo. Pero no estamos entendiendo que todas esas cosas la Biblia las menciona como añadiduras. Diga conmigo, lo terrenal es añadidura. Ahora, entendamos algo. Cuando Dios nos hace, no nos diseña o no nos crea para sufrir. No nos crea para nosotros vivir en deudas. No nos crea para nosotros vivir sin un propósito. Todo lo contrario, Dios nos crea para nosotros manejar todas las bendiciones de Él. Pero ¿qué pasa, pastor? ¿Por qué estoy viviendo como estoy viviendo? Y hay 3 principios que en esta mañana quiero compartir contigo referente a este tema que suena un tanto extraño, y es la vaca del pueblo. Hemos aprendido a amarrarnos tanto a la vaquita, es decir, a lo terrenal, a lo que me está supliendo tal vez para la comida, y a veces hasta ponemos a Dios a la par de mi trabajo. O sea, hay gente que dice, pastor, yo amo a Dios, pero es que tengo que trabajar. Sí, pero acuérdate que el día que el Señor quiera, hasta ahí llegó el trabajo. Porque si estamos trabajando o estamos realmente en un empleo, es porque Dios le ha placido. Pastor, es que yo no tengo tiempo. ¿Y el día que el Señor te corte el tiempo? Entonces, debemos entender que hay una diferencia entre lo espiritual y lo físico. Y en este primer principio, vamos a Salmos. Diga conmigo, debo ser un mejor mayordomo. Salmos capítulo 24, verso 1. ¿Quién es el creador de todas las cosas?
Salmos 24:1 lo dice: de Jehová es la tierra y su plenitud. Diga conmigo: de Jehová es la tierra y su plenitud. ¿De qué más o qué más tiene Dios? Dice: el mundo y los que en él habitan. Todo es de Dios. Nosotros no somos dueños ni siquiera del cuerpo que tenemos. Vea, si nosotros fuéramos dueños de nuestra vida, vea, nadie quiere morirse. Nadie. Nadie quiere de pronto sentirse enfermo. ¿Por qué nos enfermamos? Porque Dios puso leyes. Dios puso límites, tiempos. Es más, nadie quiere pasar hambre. ¿A quién le gusta pasar hambre? A nadie. Pero mira, Dios es tan perfecto, tan hermoso, tan lindo, tan bueno, que cuando Dios hizo todas las cosas, Dios no las hizo perfectas, sino las hizo buenas. Pastor, explícame eso. Cuando la Biblia dice que creó Dios todas las cosas, ¿qué dijo Dios? Esto es bueno en gran manera. Pero no dijo, esto es perfecto. ¿Sabes por qué? ¿Cuál es la diferencia entre bueno y perfecto? Porque mientras que nosotros estemos en la tierra, estamos en un proceso hacia la perfección. Es algo bueno, pero no es perfecto. Fuera perfecto que usted no sintiera hambre. ¿Por qué Dios no te hizo con esa capacidad? ¿O por qué Dios no te hizo con la capacidad de no dormir? ¿Por qué Dios no te hizo con la capacidad de no sentirte cansado? Porque Dios te hizo de una manera buena, pero no eres perfecto. ¿Hacia dónde va el propósito de Dios? A que en este camino que estamos, en esta pasadía terrenal, nosotros entendamos que Él es el dueño de esta finca grande llamada tierra. Usted y yo solamente somos administradores. Entendamos que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Qué demanda Dios de nosotros? Que seamos cada día mejores administradores, mejores mayordomos. Por eso te dije, 70 años dice la Biblia. ¿Cómo estás manejando tu tiempo? ¿Cómo estás manejando tus finanzas? Porque somos buenos orando. Claro, yo sé que hay mucha gente buena en oración. Somos buenos cantando. Somos buenos tal vez dando consejos. Pero a veces en las finanzas somos terribles. Nos endeudamos, prestamos, no pagamos. A veces somos personas que no tenemos dentro de las finanzas se llama una planeación. No hay una proyección financiera. No hay nada. Estoy convencido que a más de uno, de pronto si tenemos la oportunidad y Dios hace un milagro, nos llaman hoy mismo y nos dicen, hay 10,000 millones de pesos para hoy mismo, ¿qué vas a hacer con ellos? Algunos se vuelven locos y dicen, no sé ni qué hacer, pastor. Y mejor dicho, no, eso es mucha plata, mejor deme para pagar el arriendo y ya, no me quiero comprometer. Porque no estamos a veces preparados para grandes cantidades de dinero. Pero el dinero no lo es todo, ¿sabes? El dinero es el resultado de algo que Dios ha prometido para nosotros. El dinero hace parte de la bendición, pero no es la bendición. El dinero hace parte de algo que Dios ha preparado para nosotros. Pero el dinero es necesario que nosotros lo sepamos administrar. Si no hay recursos bien administrados, no habrá una buena universidad para tus hijos. Si no hay recursos bien administrados, siempre te estarán echando del arriendo porque no vas a pagar. Siempre te estarán cortando los servicios. Entonces, por eso Dios demanda que nosotros seamos buenos administradores. Amén. Vamos a 1 de Crónicas, capítulo 29, versos 11 y 12. 1 de Crónicas, capítulo 29, versos 11 y 12. Dice la palabra, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están, ¿dónde? Y en la tierra, ¿de quiénes son?
tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todo. Mientras que usted no tenga presente esto, usted seguirá cometiendo errores. Y tal vez muchas personas dirán, pastor, pero es que yo sé que Dios es el dueño de todo. Entonces, imaginémonos por un instante que usted es el que está cuidando la finca de su amigo. Entonces, si usted de pronto se va de vacaciones, ¿qué es lo más lógico que usted haga si usted es el que está respondiendo por la finca de su amigo? ¿Qué es lo más lógico que usted haría? Usted está cuidando la finca de su amigo, pero usted se quiere ir de vacaciones. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Llamarlo. ¿Es o no es? Usted quiere hacer una reunión familiar, quiere traerse a todos sus amigos. ¿Qué es lo que usted va a hacer? Usted avisa. Usted tiene algo que se llama comunicación, relación. Pues hay personas que solamente oran es cuando tienen problemas. Pero antes de hacer un negocio, lo que tienes que hacer es, antes de pronto de cualquier cosa, ¿qué tienes que hacer? Orar. Porque no somos dueños de nuestras vidas. Mire, hay gente que de pronto piensa, dice, no, pero es que pastor, yo oro. Y la oración no es solamente decirle a Dios, Señor, voy a hacer este negocio, no. A mí me preocupa siempre cuando una pareja se acerca a mí, de jóvenes, y me dice, pastor, te quiero informar que ya me novié. ¿Qué le puedo decir yo? Te pregunto, ¿qué le puedo decir yo? Ya te tiraste de pecho. Agárrate para lo que viene. ¿Sí o no? Pero si una persona se acerca a mí y me dice, pastor, le estoy orando al Señor. Y aparte de orarle al Señor, quiero consultarle a usted como pastor. Sutanita me atrae. Estoy esperando respuesta en Dios, pero como el Padre espiritual que usted de este lugar, quiero escuchar su opinión. ¿Qué opina usted? Y yo le voy a preguntar, ¿y ya le dijiste a Sutanita? No le he dicho. Entonces le voy a decir, bueno, enfócate en estos momentos primero en trabajar. Porque si Sutanita te dice, salgamos a comer, tú no tienes ni siquiera para un helado. Pastor, pero es que Jehová proveerá. No, Señor, así no es. Entonces, una cosa es tú comunicar y otra cosa es tú consultar antes de. Entonces, cuando tú le comunicas a Dios, Dios, voy a hacer un negocio, Dios se queda mirándote así. Pero cuando tú le dices, Señor, confírmame si puedo o no, ya eso es diferente. Señor, tengo un proyecto, inquiétame, confírmame por sueño, háblame, dime algo. Es la gran diferencia. ¿Cómo somos nosotros atrevidos cuando nos tiramos de pecho y nos va mal y decimos, pero es que yo voy a la iglesia, yo oro, yo ayuno? Pero espérate. ¿Oraste? Sí, yo oré. No. Una cosa es decirle a Dios y otra es consultarle. Si Dios te habló, te confirmó. Pastor, pero es que yo no sé escuchar la voz de Dios. Para eso usted se está formando, para eso usted se está entrenando, para eso usted tiene su pastor, para guiarle. Pero hay personas que hacen y después ¿qué hacen? Que les fue mal, que invirtieron, que hicieron y deshicieron. Se acercan y ¿ya para qué? ¿Ya para qué? En este lugar Dios nos ha usado, aunque siempre el pastor termina sacrificado, para evitar que gente haga malos negocios, que haga malas inversiones. Y el pastor le ha dicho, no es correcto, no lo haga. No, pero pastor, y se tiran de pecho. Y cuando esas cosas pasan, al pastor le duele. Porque es que Dios no nos pone en este lugar por ponernos. Dios nos pone en este lugar para cuidarte en todos los sentidos de la palabra. La palabra dice que el pastor asalariado ve el lobo y él sale huyendo.
¿Cómo así, pastor? Después que el pastor tenga dinero o que de pronto la oveja lo consienta, lo pechiche, lo demás es cuento. ¿Cuánta gente no se me ha acercado y me ha dicho, pastor, quiero hacer un negocio? Hay gente que me ha dicho, pastor, quiero vender la casa. Y le estoy orando al Señor. Si el pastor fuera asalariado, dijera, ¿cuánto vale la casa? 200 millones. Bueno, los diezmos son 20. Véndela. Y yo le he dicho, no lo hagas. No lo hagas. Y lo hacen. Entonces, tenemos que ser buenos administradores. Se fueron los amén. Y los buenos administradores son los que entienden que no son dueños. Una cosa es ser el administrador y otra cosa es ser el dueño. ¿A quién le toca tomar las decisiones? ¿Al administrador o al dueño? Al dueño. El administrador, ¿qué tiene que hacer? Administrar según las coordenadas del dueño. Y Dios nos habla claro. Dios nos pide que administremos bien el tiempo. Dios nos habla de administrar bien nuestra vida, nuestro enfoque en las relaciones, las cosas que nosotros hacemos, que nos rodean. Dios nos pide que seamos buenos administradores. Pero para nosotros ser buenos administradores tenemos que entender que Dios es el dueño. Dios es el dueño. Hay gente haciendo planes en estos momentos ya para diciembre. Es más, ya hay gente que está preocupada para el otro año. ¿Y quién te garantiza que llegará el otro año? Pastor, yo tengo fe. Espérate. No somos dueños de nada. Aprendamos a decir si Dios quiere. Aprendamos a decir, Señor, ayúdame a que esto se dé. Aprendamos a decir, Señor, dirígeme, dame sabiduría. Entonces, el primer principio que nosotros tenemos que tener para no depender de una vaca es ser, diga conmigo, buenos administradores. El segundo principio que nosotros necesitamos para soltar esa vaca es aprender a ser, diga conmigo, generosos. Ese volumen bajó. Diga conmigo, ser generosos. Proverbios capítulo 11, verso 24. Leemos el 24 y el 25. Vean lo que nos dice. Hay quienes reparten y les es añadido más. Escucha esto. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Deja primero este texto y luego pasamos al otro. Quienes reparten y les es añadido más. Dios nunca te va a pedir que des algo que Él ya no te haya dado. Cuando Dios te demanda a ti ser generoso es porque Él te ha bendecido. Pastor, pero yo doy. Por ejemplo, yo le doy a mis hijos, yo le doy a mi mamá, yo le doy a mi esposa. Eso hace parte de un buen administrador. Tienes que hacerlo. Pero no olvides que quien santifica tus finanzas es Dios. Pero nosotros le damos a personas que vemos, y esto no está mal. Acuérdate que la finca donde Dios te puso, te dijo, puedes estar con tu familia, puedes estar con tus hijos, puedes estar con todo, pero hay una parte que a Dios le corresponde. Y cuando llegamos a esa parte, a veces nosotros decimos, pero ¿cómo hacerlo, pastor? ¿Qué es darle a Dios? Cuando nosotros hablamos de darle a Dios, estamos hablando de ser generosos. La Biblia es clara cuando dice, según usted haya prosperado, dice la palabra del Señor. Lo interesante de esto es que dice, y hay quienes retienen más de lo que es justo. Cuando nosotros retenemos más de lo que es justo, estamos hablando de personas duras, de personas tacañas. Y mientras que la persona sea tacaña, no está entendiendo que en el mundo espiritual, por eso te dije que lo espiritual rige lo físico, en el mundo espiritual todo es al inverso. Por ejemplo, Moisés dijo ojo por ojo, diente por diente. Jesús dijo perdonar 70 veces 7. Porque en el mundo espiritual todo es inverso. En el mundo físico usted se mueve por lo que ve, pero en el mundo espiritual hay cosas que usted no está viendo y que están allí.
Dios hizo en nosotros un velo. ¿Sabes cómo se llama ese velo? Diga conmigo, la carne. La carne es un velo para no ver lo espiritual. Ese velo no nos hace entender el mundo espiritual. Para que nosotros entendamos el mundo espiritual, tenemos que entender lo que la palabra de Dios dice y cómo funciona. Si nosotros estamos dando, ¿es porque qué? Porque tenemos. Ahora, ¿quién te dio para tú ser generoso? Dios. Nunca olvides que el enemigo lo que va a querer primero es que no tengas. ¿Para qué quiere el enemigo que tú no tengas? Para que ni des y reniegues. Así piensa Satanás, y te lo voy a demostrar bíblicamente. Cuando Satanás le dijo a Dios, permíteme que le quite todo lo que Job tiene, vas a ver que él va a renegar de ti. Una de las formas que Satanás tiene para que el creyente reniegue de Dios y reniegue de todo es la ruina, la escasez, la pobreza, cuando no hay ni para tomarse una sopa buena. Entonces viene el enemigo y dice, ¿y eso que eres cristiano? Dios no te ama. Pero ¿cómo sabemos nosotros que en el mundo espiritual podemos contrarrestar eso? Cuando aprendemos a ser generosos. ¿Nadie dijo amén? Hay quienes reparten y le es añadido más. ¿Cuántos quieren ser mayormente bendecidos en sus finanzas? Aprenda a repartir. Escúcheme bien. Reparten. La palabra repartición viene de una medida. Hay que ser buenos administradores. Usted saca en el orden de idea, y como pastor le doy el consejo y la sugerencia. La Biblia habla de Caín y Abel. Los dos dieron. Nunca olvide esto. Pero uno tuvo una manera de dar diferente a la otra. Y diga conmigo, prioridad. Excelencia. Cuando Dios le dio a Caín y a Abel, los dos ofrendaron. Pero dice la Biblia que Abel buscó lo mejor para Dios. Cuando usted vaya a bendecir a Dios, y lo que es la ofrenda y el diezmo, esto es un resultado de conocer quién es Dios. Quien no conoce a Dios no va a entender esto. O sea, usted no le va a hablar a una persona inconversa de un tema espiritual, porque no lo va a entender. O sea, usted no le va a decir a una persona inconversa que ni siquiera ha pisado un templo, oye, ¿qué dice, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 4, verso 5, un tema bíblico? No lo va a entender, porque no tiene un conocimiento. Pero se supone que si usted y yo somos creyentes, debemos entender y conocer cómo funciona esto. La Biblia nos habla mucho de esto. Entonces, lo que es la ofrenda, el diezmo, esta es la manifestación de una persona que entiende que Dios es dueño de todas las cosas y que Dios espera de nosotros obediencia, gratitud. De ahí es donde sale el ofrendar, el diezmar. Te voy a poner unos cuantos testimonios bíblicos. Abraham. Dios le dijo a Abraham, deja tu tierra y tu parentela, o sea, deja todo. Sal con las manos vacías. ¿Qué hizo Dios en el camino? Dice la Biblia que no hubo un hombre más rico que Abraham. Ahora, ¿qué nos enseñó Abraham? Dice la palabra que no solamente Abraham ofrendaba, diezmaba, sino que también él lo hacía por su hijo Isaac. Lo mismo que hacía Job. Dice la Biblia que todos los días ofrendaba por él y por sus hijos. Había un cerco a su alrededor. Mira, yo le voy a hablar a personas entendidas y le voy a hablar por un instante a gente que no es cristiana, que sé que me están viendo. Estos son temas que quiero poco a poco hablarlo a la congregación, pero sobre todo a un público mucho más entendido en la palabra, pero quiero atreverme a hacerlo ahora. Hay unas entidades terrenales, diabólicas, pero son terrenales. Uno de ellos es un demonio que se llama Mamón. Sé que usted ha escuchado de Mamón. Mamón, en el momento que una persona hace un pacto con él, tal vez algunas personas se imaginan que hacer un pacto con este demonio es que se levantan al día siguiente y encuentran 2 maletines de plata en la puerta. Eso es un error. En el mundo espiritual,
Mira cómo funciona esto. Se lo estoy hablando con pleno conocimiento bíblico y pleno conocimiento del tema. La persona, una vez que hace el pacto, hace su ritual y hace su culto satánico, una vez que la persona hace esto, la persona comienza a tener ideas de negocios. Y los negocios pegan toditos. Comienza a tener sueños. Los sueños pegan todito. Pero a cambio de ¿qué? Mamón hace esto. A cambio de la felicidad y de la paz de la persona. La persona tiene dinero, pero ya vive estresada. Su rostro le cambia. No tiene tranquilidad. Aunque tenga abundancia, aunque tenga dinero. ¿Cuál es la diferencia de lo que da el mundo, de lo que da el diablo, lo que da Satanás, lo que dan sus ángeles? Es la diferencia es que la bendición de Dios no añade tristeza. La bendición de Dios produce gozo, produce paz. Amén. Y lo que el enemigo trae es dolor. Entonces, hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo. Entonces, cuando se refiere a esto, es que el enemigo te pone un dardo en la mente cuando tú vas a ofrendar, cuando tú vas a diezmar y te dice, no te va a alcanzar. Si tú diezmas, eso es para el pastor, ese es el típico dicho, ¿verdad? Pero le digo algo, iglesia. Sabe el enemigo que todo lo que Dios da es bueno. Y las bendiciones cuando lleguen a tu mano son buenas. Al tú retenerlas, no solamente desobedecemos a Dios, sino que es una clara manifestación de desconfianza en Dios. Falta de fe. El no ofrendar, el no diezmar es la manifestación de la falta de fe. No me va a alcanzar. Si doy, no me va a rendir. Entonces, eso es lo que quiere el enemigo. Que tú y yo pensemos así. Que Dios es un Dios de cuatro paredes. Que yo puedo hacer y deshacer cuando yo salga del templo y cuando yo esté en la calle hago y deshago y Dios me va a seguir bendiciendo. Es que Dios está dispuesto en bendecirnos. Pero la Biblia enseña en Malaquías que hay un devorador. Ese devorador es el que Malaquías 3:10 dice, por eso obedeced. Al decir Dios, traed diezmo y ofrenda, está diciendo obedeced. ¿Qué es lo que tenemos que obedecer? En obedecer en que, así como Dios en Génesis, que dijo en Génesis 2, pueden comer de todo menos de ese árbol. Es lo mismo que Dios hace con nuestras finanzas. Te estoy dando que manejes las finanzas, pero no te olvides de honrarme a mí. No te olvides de honrarme a mí. Porque la honra a Dios mediante la ofrenda y el diezmo, ¿sabes lo que permite en nuestra vida? Una sujeción de que entendemos que Dios es dueño de todo. Yo no lo estoy haciendo solamente porque tengo miedo a vivir de pronto una vida de pobreza, de ruina. Lo hago porque entiendo que Dios es el dueño de todo. Lo hago porque reconozco que Dios es real. ¿Por qué no lo hago? Porque no creo en Dios. Pastor, yo sí creo en Dios, pero es que si creyéramos en Dios, hiciéramos lo que Dios nos pide. Ahora, Dios nos pide esto. ¿Para qué Dios nos pide esto? Para santificar nuestras finanzas. Romanos lo dice. Romanos dice, un poco de masa santifica el resto de la masa. Ahora, Malaquías 3:11 dice, entonces yo os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición y vida eterna. Tenemos que ser generosos. Verso que sigue. Dame este. Mira, antes de pasar al otro. Dice, hay quienes reparten, les he añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo. Estos que retienen más de lo que es justo, ahí está incluyendo a personas que no honran a Dios. Y vea lo que dice la palabra, pero vienen a pobreza. Esto es un principio bíblico. Pastor, pero es que me está yendo bien. Es que has podido estar mejor. Pero a veces la desconfianza, verso que sigue, nos hace entrar en pobreza. Dice, el alma generosa será como. Y el que saciare, él también será saciado. O sea, el que ayuda a otros también recibirá ayudas. Ahora, si usted es bendecido por extender la mano a una persona, ¿cuánto más será bendecido por obedecer a Dios?
Si usted honrando a una persona que le da un plato de comida, usted siente que Dios lo va a bendecir, ¿cuánto más cuando usted es generoso para la casa de Dios? ¿Cuánto más cuando usted aprende a obedecer a Dios? Estos son principios eternos y principios bíblicos. Amén. Hay otro pasaje en Lucas capítulo 6, verso 38. Lucas capítulo 6, verso 38. Dice, el mismo Jesús. Jesús mismo está hablando. Miren, si no fuera de Dios dar, el mismo Jesús nos dijera, dad y se os dará. Medida como buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Cuando usted tiene un problema, ¿a quién le clama? A Dios. Cuando usted está pasando por necesidades, ¿a quién le clama? A Dios. Señor, bendíceme, bendice. Y Dios te dice que yo siempre te he bendecido, pero a veces somos tan infieles con Dios. Se nos olvida. Estos son principios que se nos olvidan. En estos días alguien se me acercaba y me decía, pastor, me quedé sin empleo. Me dijo ayer, antes de ayer. Y yo le dije a esta persona, fíjate que Dios te va a sorprender, ten paz. Ten paz. En Shalom siempre hemos predicado nunca depender de un solo ingreso. Lo hemos enseñado en Shalom. Hemos enseñado que usted no puede colocar todos los huevos en una sola canasta. Porque la bendición de Dios es la que te lleva a ser estratega. Y este muchacho me decía, estoy ya organizando, les asesoré con unos temas jurídicos, lo relacioné. Y el mismo Dios le puso estrategias a él. El mismo Señor le dijo esto. Y el hombre está programado, organizado. Y me dijo, pastor, me siento contento. Porque yo no tenía tiempo ni para la familia. Ahora estoy tranquilo. O sea, es que esa es la bendición de Dios. Mientras que una persona no tiene la dirección de Dios, está triste. Se quiere tirar del centro cívico del Puente Pumarejo. Pastor, me quedé sin trabajo, no sé qué hacer. Porque no hay bendición en su corazón, porque ha habido solamente interés. Pero mientras que usted aprende a ver a Dios como lo que Dios es, hay bendición. Amén. Diga conmigo, lo primero es ser buen administrador. Lo segundo es ser ¿qué? Generoso. Y lo tercero, diga conmigo, ser responsable. En Romanos capítulo 13, verso 8, Romanos 13, 8, dice la palabra, no debáis nada a nadie. Se fueron los amén. Una de las cosas que atrae ruina y pobreza a nuestra vida es la deuda. El que quiere pagar, paga como sea, pero paga. Pastor, pero es que yo quiero, pero ¿de dónde? Entonces ahí es donde tienes que evaluar tu vida. ¿Por qué estás en deuda? Porque será que cuando Dios te da la bendición, te olvidas de Dios. Ya no tienes tiempo de congregarte, accedes a los pensamientos del enemigo en desobedecer a Dios. Entonces hoy Dios te está desafiando, porque esa es la misericordia de nuestro Dios. Dice, no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Pastor, ¿qué tiene que ver esto con deudas financieras? A ver, ¿cuántos de los que estamos acá nos encanta que nos estén debiendo? Dígame. A nadie le gusta que le deban, ¿verdad? Por eso usted no le puede deber a nadie. Porque con la misma vara que mides, mire, le digo algo, yo trato en mi diario vivir, de aplicar estos pensamientos bíblicos. Me miro al espejo y Dios haciendo todos los días milagros en mi vida, financieros, Dios guiándome, Dios ayudándome, abriéndome puertas, ayudándonos por aquí, ayudándonos por allá. Porque es que cuando tú te esfuerzas, hace un tiempo, yo no sé si usted recuerda, yo era un pelado de 8 o 9 años, no, como de 10 años, siempre me gustó trabajar. Y hubo un hermano en la iglesia que me dijo, yo te veo que vendes queso, que vendes suero, que vendes bocadillo. Y era un peladito muy trabajador, ¿sabes?
Y me dijo, te voy a prestar un capital. Y en aquel entonces me prestó 40,000 pesos. Y le quedé mal. No le pagué los 40,000 pesos. Me comí la plata. Me fui de la iglesia. Pero hace unos años, como 3 años atrás, yo recuerdo, yo tenía el bolsillo ponchudo, hace como 3 años atrás, y me encuentro el varón. Yo iba en el carro y veo el varón en una motico maluquita que se va parqueando. ¿Sabes qué me dijo Dios? Saca todo y ni cuentes. Todo. De cosas no me dijo, dale la cartera. Hermano, yo no sé cuánto yo tenía ahí. Pero le digo delante de Dios que los billetes más sencillitos eran de 20. Señor, todo. Le dije, mi hermano, ¿tú te acuerdas que tú me prestaste 40,000 pesos? Pero ¿quién eres tú? Me dijo él. Yo era un niñito, yo no había caído en cuenta de eso. O sea, de 10 años a 41, hay un pequeño cambio, ¿no? Y cuando yo saco, dije, bueno, usted me prestó 40,000 pesos, no se acuerda de mí, no sé. Pero no es casualidad que yo te encuentre. Entonces le ponga la mano ahí y reciba esto y apriételo porque pueden ver movimientos por ahí. Y le saqué. Yo no miré cuánto había. El varón se sorprendió. Me dijo, Dios es bueno, pastor. Porque le dije, soy Luis Escobar, estoy pastoreando y le di. Él guardó su dinero. ¿Sabes qué sentí yo en mi alma? Gozo, paz. Porque Dios ha enseñado al pastor Luis a ser generoso. Y eso produce paz, bendición. Mejor es dar que recibir. Dele un aplauso al Señor. Así que si hay alguien en las redes sociales que yo le deba, así sea de cuando tenía 10 años, llámenme. 304-67-3637. Usted me debe, allá vamos y le pagamos. Porque Dios nos dice, no debáis nada a nadie. ¿Cuál es el testimonio que estamos dando nosotros como cristianos? Endeudados con problemas. Ahora, si usted le debe al banco, hay estrategias para salir de las deudas. Pero es que yo le debo al hermanito pastor y por eso no he ido al culto. ¡Pague! Verso que sigue, lo dice la palabra, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume en amarás al prójimo como a ti mismo. Así como usted quiere que lo traten, usted tiene que tratar. Así como usted quiere que Dios lo honre, usted honre a Dios. Se fueron los amén. Entonces tenemos que aprender a ser responsables. Proverbios capítulo 21, verso 5. Quiero finalizar con este texto. Proverbios 21, verso 5 dice: los pensamientos del que se levanta a las 3 de la tarde ciertamente tienden a la abundancia. Los pensamientos del diligente, de la gente que se mueve. Mira, si usted es la persona que se ha movido en todas las cosas y usted dice, pastor, lo he intentado todo y no ha salido nada, te tengo la clave: aprenda a honrar a Dios. Y no tienes necesidad de intentar tantas cosas. Con una que intente, despegas. Pero cuando somos infieles en las cosas de Dios, y cuando me refiero a honrar a Dios, no solamente es con tu ofrenda, con tu diezmo, sino que también, a pesar que estés trabajando, saques tiempo para buscar a Dios, te congregues, leas la palabra, ores, ayunes. Porque el problema es cuando estamos trabajando, ya ni siquiera nos acordamos que somos cristianos. Entonces, por eso es que Dios dice, yo prefiero tenerte así que te me vengas a perder. Y el mismo enemigo robándonos la bendición y la paz. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Dios es un Dios de gente que sabe procesar las ideas.
Pastor, quiero montar un negocio. Espérate, cálmate. Ora, consulta, investiga, haz un marketing, un mercadeo. Pídele a Dios respuesta, confirmación. Pero nos tiramos de pecho y después estamos apurados. Entonces yo creo firmemente en que Dios en esta mañana nos dice: suelta la vaca, déjala que se vaya. ¿Cuál es esa vaca, pastor? La desconfianza en Dios, la pereza, las deudas. Eso hay que soltarlo, hermano. Pastor, todos los años yo sé que Dios nos habla, que dice que este es el año de la abundancia, y todos los años para mí son iguales. El problema no es la palabra de Dios, el problema somos nosotros. Que Dios nos habla y no obedecemos. Dios nos instruye, pero estamos a veces distraídos. Sin embargo, hoy Dios nos desafía, iglesia. Yo creo poderosamente, y con todo mi corazón te lo digo, que Dios desea llevar a esta congregación a nuevos niveles. Pero para lograr Dios ese propósito en ti, usted y yo tenemos que entender estos 3 principios. ¿Cuáles son? El primero, buenos administradores. Segundo, generosos. Y tercero, ser responsable.